Los aplausos fuertes palmas para Linda Giovanita y los elegidos del escenario. ¿Dónde está tu cerveza? Sí, sí, vámonos. Somos imparables, imparables. Somos imparables, imparables. Somos imparables, imparables. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos invitada Giovanna Castilla. ¿Cómo estás, Giovanna? Tu saludo para Criajén. Un gusto enorme, muy contenta de poder estar acá. Soy Giovanna Castillo, de venir a participar en este evento. Un orgullo seguir luchando por nuestro folclore. Seguimos apostando por nuestro folclore. Con bastante cariño y amor esperamos llegar a alcanzar nuestras metas. Qué bueno, Giovanna. Giovanna, cuéntanos, pues, ¿de qué parte es Giovanna? En realidad yo soy cusqueña. Radico 20 años en Cañete, Cuni, capital del Alto Negro. Muy contenta por allá de difundir nuestro folclore. Seguimos apostando, ¿no? Seguimos con el corazón en la mano de poder conseguir las artistas, ¿no? Aplausos, barras. Creo que eso es de un artista, ¿no? Que es su dicha más grande, ¿no? Crecer como artista es el incentivo de la gente, el aplauso del público, ¿no? Y muy contenta, seguimos acá. Qué bueno, Giovanna. Giovanna, tú esto, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Tengo ya tiempo, pero lo venía haciendo como algo, como un hobby, pero ahora lo estoy tomando ya pues de una manera muy seria y me está yendo súper bien. Ya nos están llamando, ya estamos llegando a los corazones y estoy muy contenta, muy feliz de poder seguir en mi folclore y eso creo que me ha motivado a seguir en nuestro folclore. Qué bueno, Giovanna, ya profesionalmente lo estás haciendo, ¿sí? Exactamente, exacto, ahí está. Profesionalmente estoy incursionándome en acá, en mi carrera artística. Soy Giovanna Castillo, estoy para servir a todo el público, en todos los géneros también agarro en género arpa, requinto, hasta teclado y pues estoy muy contenta de verdad. Qué bueno, Giovanna. A ver, queremos escucharte un temita, pues, acá, Valida. ¿Cuál podría ser? A ver, regálanos, pues, ¿eh? Este tonto corazón se enamoró, este tonto corazón se ilusionó de un amor que no le sabe corresponder, de un amor que solo sabe jugar con él, de un amor que no le sabe corresponder, de un amor que solo sabe jugar con él. ¡Wow! ¿De quién será esa voz? Solo mía, la única. Qué bueno. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Giovanna? Soy como Linda Giovanita y los sensuales del amor. Otro también estoy como la Cusqueñita de Oro. YouTube, Facebook, todas las páginas. Mira, tú a ver, algún número telefónico que no puedes dar. Sí, 9015-22-372. ¿Solo contrato o maltrato por ahí? No sé, tú dirás. Solo contratos, por favor. Para maltratos es otro número. Qué bueno. Bueno. A ver, Giovanita, cuéntanos. Aparte de ti, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Así es. Mi papá toca su guitarra. Creo que de ahí nací yo. Y lo bueno de todo esto es que, pues, como le digo yo, así aficionada nomás estaba, salió la verdadera artista que es mi hija. ¿Tú? Canta cumbia en Ica y es una niña muy emprendedora y estoy segura que va a llegar lejos. Yo creo que sí. Mira tú qué bien, y Giovanna. A ver, Giovanna, tienes mucho pedir, pues otro temita, ¿podría ser? Este temita que también me llega bastante y siempre lo canto donde voy. Espero que le guste. El primero le gustó y esto le va a encantar. Qué malo ha sido conmigo. Qué malo ha sido conmigo. Teniendo otro amor, me engañaste a mí. Así son los hombres de voluble amor. Teniendo otro amor,
me engañaste a mí. Así son los hombres de voluble amor. Wow, y lo mires al camarógrafo, ¿por qué será? Para que se emocione un poquito, está un poco serio. Buena. Está bien. A ver, una vez más, tu número telefónico, Giovanna. 9015-22-372. Perfecto. Si no es mucho pedir, otro tema más y quedamos para terminar, ¿eh? Ya. A ver. Por un capricho me has abandonado, por darme celos te has ido con otra. Dejas sufriendo mi pobre corazón, sigue tu vida como has elegido. Dime, ¿cuál es la canción que te pide más en los sitios que tú vas? Me piden La Caprichosa, El Tonto Corazón, que bien me dijo mi madre. Todos que se vienen, todo el éxito se viene para mí. Estoy segura que estoy yendo por buen camino. Qué bueno. Giovanna, dime tú, de acá a 5 años, ¿cómo te ves? De verdad, tengo 5 años, como usted me dice, que me lo he trazado también. Espero conquistar todos los corazones del Perú. Es conquistar el corazón peruano. Claro. Bueno, Giovanita, un gusto entrevistarte. Pues no espero hacer toda entrevista. Tu despedida para Creagen, Giovanna. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Todos los éxitos para nosotros, todos los éxitos. Qué bueno, Giovanna. Un abrazo, pues, ¿eh?